Buenas tardes. Bueno, yo soy Leandro Vergara, el decano de la facultad. Es un alto honor tener la posibilidad de presentar a unos protagonistas absolutamente relevantes de la vida institucional argentina. Son pocas las ocasiones que nosotros, los abogados, los juristas, los que nos ocupamos de estudiar el derecho, tenemos ocasión de ser contemporáneos de acontecimientos totalmente relevantes. La Constitución Nacional, los que fueron constituyentes. Yo soy civilista, cuando se hizo el Código Civil, desde luego para nosotros es un acontecimiento muy relevante. Y el juicio de las juntas, digamos, totalmente importante, o sea, un hito, un mojón. Así que solamente les doy la bienvenida. Un placer, Ricardo, un gran libro, muy interesante para transmitirlo acá, y muchas gracias por venir a presentarlo a esta vida. Hola, buenas tardes. Yo soy Juan Boido, el director editorial de Penguin Random House. Bueno, quería agradecerles que vinieran. Esto es como cuando ganan el Oscar a alguien y habla el productor, que nadie sabe quién es, ¿no? Bueno, primero quiero agradecerle a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Derecho, que nos brindó la posibilidad de presentar este libro en este espacio que nos parecía perfecto, ideal para su tema y su relevancia. Después le quiero agradecer a todos por venir, y a muchas personalidades de diferentes ámbitos, de la política, de los derechos humanos, que están acá. Es imposible mencionarlos a todos. Solo me tomo la libertad de mencionar a una persona porque me parece que su vínculo con la temática del libro lo amerita, y su historia, que es Graciela Fernández Meijide. Por supuesto, agradecerle a todos el calor, el día, la época del año, y después fundamentalmente a Ricardo por haber confiado en nosotros para hacer este libro, que después de varios años de trabajo me consta que esperó una vida entera para poder escribir. Cuando empezamos hace alrededor de 5 años a hablar de la posibilidad de que escribiera este libro, no sabíamos que una película iba a volver a poner el tema en la conversación pública argentina, pero la verdad es que también me parece que es doblemente oportuna la salida del libro en este contexto. En aquel entonces teníamos algunos almuerzos con conversaciones donde él con mucho humor y mucha sobriedad, al principio no me contaba mucho, pero de a poco me fue contando una trama de un hecho histórico virtuoso, creo que como pocos en la historia argentina, que fue el juicio a las juntas, donde se entretejían detalles muy hilarantes por la manera en que él tenía de contarlos, con una tensión histórica tremenda, y en su relato convivían desde la tensión que había alrededor del uso del pañuelo de las madres de Plaza de Mayo en la sala antes de comenzar el juicio, con las tensiones que había alrededor de una fotocopiadora que habían conseguido en tribunales. Y conseguía contarlo las dos cosas con la dimensión y el eco que tenían, y era ese mismo relato el que me parecía que lo iba y nos iba convenciendo de que el libro merecía ser hecho. Así que le agradezco esa confianza en la editorial. Eso abrió un camino de trabajo con una editora extraordinaria de la editorial, que es Ana Laura Pérez, que hoy no puede estar acá porque dio positivo de COVID, pero bueno, también le quería agradecer a Ana Laura este tiempo de trabajo. Por supuesto, le quiero agradecer a los jueces que están hoy con nosotros, Carlos Ananián, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga. Y por supuesto a Carlos Pañi, que aceptó con mucho gusto tener una conversación con ellos. Eso en cuanto a los agradecimientos. Les cuento mínimamente cómo es la dinámica del próximo rato. Ahora vamos a ver un video que dura unos minutos. Le agradecemos
o ya le agradezco, pero creo que le agradecemos todos a Nicolás Gil Lavedra, hijo de Ricardo, y a Memoria Abierta. Bueno. Por el trabajo que hay detrás de este video. También les comento, ya que el tema está teniendo visibilidad audiovisual, que en un tiempo, no sé si puedo decir en cuánto tiempo, pero sé que en unas semanas o en pocos meses se va a estrenar un documental de Luces de la Orden sobre el juicio de las juntas, que creo que va a valer mucho la pena. Y después de terminada la charla entre Carlos y los jueces, Ricardo va a firmar ejemplares en el Salón de los Pasos Perdidos afuera, saliendo a la derecha, y alrededor de las 7 de la tarde va a haber terminado el acto. Digo todo esto para no tener que subir después y agradecerles de nuevo. Así que muchas gracias, los dejo con el video y después con la charla. Me dieron el número 348, me colocaron los grilletes. Me llevaron al sector denominado Capucha. Oigo gente que habla, gente que pide agua, que pide ir al baño, oigo pasos. Para las necesidades fisiológicas teníamos que pedirle al guardia un balde, de esa forma, guardia o el balde. No puedo olvidar el caminar de las ratas sobre el cuerpo de todos. Había una serie de celdas que estaban alineadas sobre una pared que tenía un cartel, según vi después, que decía Avenida de la Felicidad, que eran todas celdas de tortura. Me mostraron un aparato de unos 20 o 30 centímetros cuadrado, cúbico, que me dijeron que era una picana eléctrica, tenía dos cables con 2 agujas o 2 cosas parecidas a una lesna. Me dijeron que si no accedía a las preguntas que me hacían, me iban a aplicar descargas eléctricas con ese aparato. Me hacen desvestir, me estaquean brazos y piernas y comienzan a torturarme. Sus palabras fueron: te vamos a dar máquina y acá vas a hablar. Me hacían acusaciones, imputaciones de pertenecer a organizaciones subversivas, cosas que negaba. Pernía empezó a aplicarme descargas eléctricas, empezó por las rodillas, digamos. Las descargas eléctricas fundamentalmente las aplicó en la parte del cuerpo entre las rodillas y el pecho. Vimos pasar mucha gente que después de ser interrogada eran trasladados. Trasladados significa, en la jerga de los marinos, la eliminación física. Entramos a las oficinas y empezaron a pedirme todas las acciones de las sociedades en las cuales yo pertenecía, los libros de actas, libros de asamblea, documentación, títulos de propiedad. Me pusieron en el cepo, en la prisión de encausados de Campo de Mayo, y ahí empezaron los interrogatorios. Doctor, quiero poner en su conocimiento que durante el desarrollo de esta audiencia, los vencedores en la guerra contra la subversión han formulado 2 llamados amenazantes a la Fiscalía, atendidos por el personal. Nada más, señor presidente. Doctor Güero. Pregunto si tenía alguna militancia política en esa época. Yo me voy a oponer a esta pregunta. Se están formulando preguntas a testigos tendiente a descalificarlos sobre la base de ciertas inclinaciones políticas que en nada pueden empañar la veracidad de los hechos sobre los que deponen. Que manifieste si sabe si su hija desarrollaba actividades subversivas o no. No hace ese hecho al objeto procesal, doctor. ¿Cuál era su militancia activa en la guerrilla? No al lugar por improcedente, doctor. La pregunta no puede ser incriminante para un muerto. No al lugar, doctor. Yo no estoy hablando de ideología, pero cuando habla de ideas, ¿a qué se refiere el declarante? Se interna en el artículo 19 de la Constitución Nacional, no al lugar. Lo que la defensa tiende es establecer de aquí en adelante si las personas secuestradas, mal o bien secuestradas, cuestión aparte, son o han sido montoneros o integrantes de una organización subversiva. Sí, para establecer que a los montoneros... Perdón, doctor. Doctor Estrasera, le ruego que usted haga uso de la palabra cuando se lo autorice. Perdón, señor presidente. ¿Tiene otra pregunta, doctor Feira? No, señor presidente. La testigo ha manifestado que ha integrado
la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Yo le pregunto si no cree que la Comisión se ha excedido al tipificar delitos, calificar acciones de los miembros de las Fuerzas Armadas y manifestar su certidumbre acerca de la existencia y puesta en práctica de una metodología represiva, según lo dice textualmente en la página 16 del libro Nunca Más. Puede contestarla. ¿Puedo repreguntarle al doctor? No, señora, usted No. debe contestar la pregunta. Entonces, me permito repreguntarme a mí misma, porque es un dilema de conciencia. ¿Es lícito matar, torturar, hacer desaparecer una persona? Mi respuesta es no. De modo que el terrorismo de Estado, y me sorprende tener que explicárselo, es sumamente grave y es el que deja desprotegido a un individuo porque no tiene instituciones a las cuales pedir auxilio. Pero estamos aquí porque ganamos la guerra de las armas y porque perdimos la guerra psicológica. Y yo me pregunto, ¿en qué bando estaban mis acusadores? ¿En qué bando estaban mis juzgadores? ¿Quiénes son o qué fueron aquellos que hoy tienen mi vida en sus manos? ¿Eran terroristas? ¿Estaban deseando que ganaran los represores? ¿Eran indiferentes y les daba lo mismo la victoria de unos o de otros? Lo único que yo sé es que aquí hubo una guerra entre las fuerzas legales, donde si hubo excesos fueron desbordes excepcionales, y el terrorismo subversivo donde el exceso era la norma. La guerra, señores jueces, es algo ya de por sí lo suficientemente horroroso como para admitir el calificativo de sucia por añadidura. Esto es un eufemismo para tratar de encubrir actividades propias de pandilleros antes que de soldados. Tal como es aceptado sin reservas por el orden jurídico internacional, cierta clase de hechos, por su profunda inmoralidad y fundamentalmente porque exceden las necesidades del combate para convertirse en crímenes de lesa humanidad, no son permitidos ni siquiera en la guerra. Examinado todos los cuestionamientos introducidos por las partes y dado respuesta adecuada a cada uno de ellos. Se ha demostrado que, pese a contar los comandantes de las Fuerzas Armadas que tomaron el poder el 24 de marzo de 1976, con todos los instrumentos legales y los medios para llevar a cabo la represión de modo lícito, sin desmedro de la eficacia, optaron por la puesta en marcha de procedimientos clandestinos e ilegales sobre la base de órdenes que, en el ámbito de cada uno de sus respectivos comandos, impartieron los enjuiciados. Se ha comprobado que las órdenes fueron verbales, que los operativos y las detenciones eran encubiertos, que no se debía dar información sobre las detenciones, ni siquiera a los jueces, y que los apresados permanecían en lugares de detención ubicados en unidades militares o que dependían de ellas. Se han estudiado las disposiciones del derecho positivo nacional e internacional, consultado la opinión de los especialistas en derecho constitucional y derecho internacional público, la de los teóricos de la guerra convencional y la de los ensayistas de la guerra revolucionaria. Se han atendido a las enseñanzas de la Iglesia Católica y no se ha encontrado ni una sola regla que justifique o, aunque más no sea, disculpe a los autores de hechos como los que se ventilaron en este juicio. Es por todo ello, y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 400 y 401 del Código de Justicia Militar, que el Tribunal, por unanimidad, falla. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla como autor responsable de los delitos de
homicidio agravado por alevosía, robo, usurpación, secuestro extorsivo, falsedad ideológica, sustracción de menor, reducción a servidumbre reiterado, tormentos seguidos de muerte, privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y violencias, disponiendo, en cumplimiento del deber legal de denunciar, a los efectos del enjuiciamiento de los oficiales superiores y de todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones. Regístrese, notifíquese a los enjuiciados que se hayan cumpliendo prisión preventiva rigurosa a causa de este u otro proceso. Comuníquese al Ministerio de Defensa de la Nación. Firmado León Carlos Arlañán, Andrés D'Alessio, Jorge Edwin Torlasco, Jorge Alejandro Valerga Araos, Guillermo Ledesma, Ricardo Rodolfo Gil Lavera. Se da por terminado el acto. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a empezar este diálogo. Yo voy a hacer nada más que una observación inicial. Lo primero que tengo para decir, obviamente, es gracias por la posibilidad de estar acá en esta reunión que, como todos nos damos cuenta, y si nos teníamos que dar cuenta más claramente, acabamos de ver algo que nos hace más conscientes de la dimensión. Significa la reivindicación de uno de los hechos históricos más importantes de la historia argentina. Probablemente la mayor prestación, y sin probablemente, la mayor prestación que la justicia como órgano político, como poder del Estado le prestó a la sociedad. Estamos también en la presentación de un libro que tiene una condición, a mi juicio, interesantísima, porque es lo contrario de una exaltación, de una égloga, de algo que los pondría a ustedes en el bronce. Al contrario, es una especie de descongelamiento del bronce, de salida del mármol, para que vos, Ricardo, como una especie de vocero de esa Cámara, me gustaría recordar también, y los vimos recién, a Torlasco y a D'Alessio, como miembros del mismo grupo, nos cuentes qué pasa con 6 seres humanos, que son seres humanos, con contradicciones, con dudas, iniciando una aventura que por definición plantea una incógnita enorme respecto de su desenlace, en un contexto muy complicado, donde la democracia se estaba recién construyendo con mucha incertidumbre. ¿Qué le pasa a esos seres humanos juzgando las atrocidades de otros seres humanos? Eso es el libro. Es decir, lo que me parece que se van a encontrar los que lo lean es la humanidad que hay detrás de un juez. Y los problemas humanos que aparecen en un grupo humano, como puede ser una Cámara, enfrentada a eso. 3 cosas. Primero, el libro nos cuenta, en medio de toda esa humanidad, donde hay anécdotas, donde hay intimidad, donde hay dudas, donde hay contradicciones, donde hay visiones externas respecto de lo que ustedes estaban haciendo. Para mí es muy significativa esa anécdota que contás del encuentro con Jarolaski, donde en nombre de la política les dice, ¿y ustedes no se dan cuenta de que esto se puede ir al diablo? ¿Qué tomaron, bronce? En medio de todo eso, en ese entramado, aparentemente anecdótico, nos encontramos con recuperamos tres dimensiones. La primera, el poder de la justicia para sacarnos del caos, el poder de la ley para sacarnos del caos, para reponer el orden, en un sentido profundísimo, porque estamos hablando de un juicio que permite a la sociedad reencontrarse con la ley después de la atrocidad que significa la desaparición de una persona, el terrorismo de Estado. Lo que dice Magdalena Ruiz Guiñazú cuando explica la idea de un crimen en el cual uno no tiene a quién recurrir para pedir justicia. Segundo, el papel político que representó este juicio, con independencia de la acción de los jueces. Porque en gran medida a este juicio le debe no la Argentina, le debe toda la región la subordinación de las instituciones armadas al poder civil.
Cuando Piñera en el año 2018 llamó a las Fuerzas Armadas para que repriman en Chile, la respuesta que le dieron las Fuerzas Armadas es: no queremos terminar como los militares argentinos, que fueron juzgados y terminaron en un calvario judicial por las cosas que hicieron. Es decir, vamos mucho más allá inclusive del significado nacional de un problema que es un problema que tuvimos como una enfermedad de la que no nos podíamos curar a partir del año 30. Entonces el tercer mensaje es este: nos podemos curar de algunas enfermedades, de aquellas y tal vez de otras. Por eso yo creo que hay una especie de regreso ahora obsesivo. Lo estoy viendo a Pablo Gerchunov, su biografía de Alfonsín, las memorias de Torres sobre el gobierno de Alfonsín, la película, este libro, la presencia de ustedes acá, una especie de vuelta hacia el origen, a ver si encontramos de nuevo el hilo de la esperanza, de la confianza en las instituciones y en la política para recrear la vida en común alrededor de determinadas reglas. Así que no tengo más que aplaudir la salida del libro y además recomendar su lectura, porque como el señor se mueve entre gente que ama la literatura, también hace un aporte a la literatura con su escritura. Está muy bien escrito. Creo que tenés que hablar vos ahora, Ricardo, y contar por qué el libro, por qué el título, y después iremos hablando entre todos de lo que significó el juicio a las juntas y de lo que significa hoy la memoria del juicio a las juntas. Bueno, gracias, Carlos. En primer lugar, por supuesto, yo quiero efectuar varios agradecimientos. Por supuesto que a Random House, a Juan Boido, que fue el primero que me incitó a poder escribir. A la editora, también, que con mucha paciencia también me incitaba a terminar, Ana Laura Pérez. Por supuesto a Claudia, que también me incitó y me pude terminarlo gracias a ella, porque yo lo iba posponiendo proyecto tras proyecto. Y desde ya a la facultad. Quiero decirle que todos los jueces somos egresados de esta casa. Muchos de ellos hemos enseñado en esta facultad, que para nosotros es nuestra propia casa. Por lo tanto, bueno, muchas gracias por acogernos para la presentación de este libro. Por cierto, yo he tratado de reflejar la óptica del tribunal en el juicio, en un aspecto que pocas veces la gente se pregunta, que es ¿cómo se hizo? Generalmente se destaca su importancia histórica, su relevancia para el derecho internacional de derechos humanos, pero nadie se pregunta cómo fue posible realizar en 14 meses, un juicio descomunal. ¿Cómo fue posible dictar una sentencia, no veredicto, en menos de 60 días luego de terminados los alegatos? Y por supuesto con los recursos de la década del 80, con papel carbónico, con máquinas de escribir manuales. Y esto es lo que yo quise narrar, esa construcción, la arquitectura, los métodos de trabajo y por supuesto la vivencia del tribunal, porque yo creo que el juicio de las juntas militares tampoco puede ser explicado si no es a través del grupo humano que lo hizo posible. Y esos fueron los jueces que tuvimos el enorme honor de integrar ese tribunal. Que como señalaba recién Carlos Pañi, todos, y acá hay varios jueces en la sala, saben que integrar un tribunal colegiado es complejo. Es muy difícil. Aparecen cuestiones humanas naturales, egoísmos, mezquindades, egos, etc., de las cuales nosotros tampoco estábamos exentos. Teníamos todo eso. Pero sin embargo, cuando asumimos la responsabilidad, que discutimos, porque en realidad, luego de ese enorme paso que dio Raúl Alfonsín, con esa intuición extraordinaria que hizo que la democracia pudiera edificarse sobre el Estado de Derecho, pero cuando fracasaba esta estrategia y el Consejo Supremo evidentemente no quería ni podía juzgar, el juicio había que hacerlo. Hubiera sido un golpe extraordinario a esa joven democracia que el juicio no se hiciera, que fracasara.
e iba hacia el fracaso. Ahí fue cuando, después de largas discusiones, dijimos, vamos a hacernos cargo. Y tomamos la decisión de hacernos cargo, y también yo creo que con 2 compromisos que asumimos en el grupo. Por un lado, lealtad absoluta que mantuvimos respecto de todo tipo de información, contactos, etcétera, algo que se conoce virtualmente, que no fuéramos operados por nada. Y después la unanimidad, el valor que tiene la unanimidad en un tribunal colegiado. Y para eso dijimos, vamos a discutir las horas que hagan falta, los días que hagan falta, pero las decisiones van a ser unánimes. Y lo fueron. Para esto, por supuesto, había que tener buena fe. Y había que tener también una homogeneidad en lo que hace a las convicciones. Y teníamos esas convicciones. Todos pensábamos de que era necesario restablecer el imperio de la ley, que había que hacer justicia. Todos pensábamos eso, con diferentes maneras, etc. Y eso permitió que fuéramos amalgamando esa comunión personal, que es el que le da también el libro al juicio, que es por una, ya le he contado varias veces, una metáfora de Jorge Tarlasco, que él parangonaba nuestra tarea como la de un grupo de astronautas que iba en una nave espacial hacia un destino. Nuestro destino era dictar la sentencia, ajenos a todo lo que nos pasara alrededor y solo dependiendo de nosotros. Y esa confianza recíproca va creando también un vínculo, y un vínculo tan fuerte que se asemeja a una hermandad, que la tenemos, la tuvimos y la mantenemos. Y ese es el nombre del título. Es también un homenaje a nuestro propio grupo. Y esas son las razones que me llevaron a pensar de la necesidad de dejar esto escrito, porque solo los que estuvimos en esa sala de audiencias y sobre todo en la sala de acuerdos, que fue la cocina del juicio, sabemos cómo se construyó esta obra. Podríamos entrar por distintos lugares al tema. A mí me gustaría preguntarle al doctor Arlanian si nos puede traducir para quienes no somos abogados sobre todo y no conocemos de historia procesal o de historia de juicios, ¿cuál fue la novedad de este juicio? Si uno escribiera la historia de los juicios, sobre todo de los juicios que tienen que ver con temas de derechos humanos, ¿por qué los juzgaron ustedes? Me parece que ese es aparentemente un detalle muy importante, que es saber que ustedes aceptaran el caso, podrían no haberlo aceptado. Y una pregunta complicadísima que es, porque Ricardo acaba de decir, queríamos hacer justicia, no queríamos condenar a priori. ¿Qué pasaba si, de hecho, no encontraban demasiados elementos como para condenar? ¿Qué era lo que hacía presumible que iba a haber justicia? Sí. Varias preguntas. En primer lugar, es un diseño muy original el que tuvo el juicio, porque su comienzo estriba en un decreto, el 158 del año 83, dictado por el Poder Ejecutivo, firmado por Alfonsín, en donde él, como comandante en jefe de todas las fuerzas, en su carácter de presidente y de acuerdo a la Constitución Nacional, determinaba el enjuiciamiento de quienes habían sido miembros de las 3 primeras juntas militares y encomendaba al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ese enjuiciamiento. ¿Por qué empieza esto por el lado de un juzgamiento por parte del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas? Porque lo que primero se planteó, seguramente, y lo discutimos también nosotros, fue el concepto de juez natural. Si acaso sustraer a los integrantes de las 3 primeras juntas militares de la competencia o de la jurisdicción militar no era violar la garantía de juez natural. De modo que esa es la razón por la cual comienza allí. Pero
Cuando se van dictando la primera ley de reforma del Código de Justicia Militar, claro, no eran pocas las críticas que se habían sucedido a partir de saber que eran las Fuerzas Armadas las que se iban a enjuiciar a sí mismas. De modo que esto no daba garantías de resultado y generaba una suspicacia muy grande, socialmente hablando. De modo que lo que se hizo fue, bueno, sí, a ver, si esto no progresara, si por parte de los miembros del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas hubiese demoras injustificadas, desvío de su poder, algo que generase una sospecha acerca del cumplimiento derecho del cometido que tenían que tener, entonces la justicia civil, la Cámara Federal, en este caso la Cámara Federal de la Capital Penal en lo criminal y correccional de la capital, tendrá la posibilidad de traer la competencia militar para hacer propia, suya, como si originariamente hubiese sido un tribunal que había comenzado juicio en esas condiciones. Esa fue la razón por la cual, tras varios pedidos o concesiones de prórrogas para que el Consejo Supremo se enderezara su investigación, que no progresaba de ninguna manera, y que al contrario daba signos preocupantes de desvío de su objeto. Estaban más preocupados en investigar a los ex guerrilleros, ex terroristas, que en juzgarse a sí mismos, juzgar la responsabilidad de los militares. De modo que eso fue fundamental para que nosotros, era la más eficaz para que nosotros nos abocásemos, cosa que hicimos, y a partir de allí el juicio quedó en nuestras manos, el proceso, y bueno, y toda la actividad adquisitivo-probatoria, larga de explicar y también bastante conocida. Esa fue la razón. Se discutió si era cierto que ellos tenían derecho, que los enjuiciados tenían derecho a la jurisdicción militar, si esto era verdaderamente el juez natural. Y esto se fue planteado por la defensa hasta la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia dio un fallo sumamente interesante y hasta salomónico. Dijo que la intervención de la justicia civil en todo caso era conceder más jurisdicción y mayor grado de garantías, y que esto suplía en todo caso cualquier objeción acerca de el juez natural por ser militar en lo que juzga. Eso comenzó así nos involucramos. Y había otra pregunta que seguramente... No, el tema va a volver. Perfecto. El contexto histórico de esto. Vos en el comienzo del libro contás toda una elaboración intelectual que había alrededor de el problema de la justicia, de cómo juzgar crímenes de lesa humanidad, el papel de intelectuales que orbitaban alrededor de Alfonsín, con los que vos te juntabas. Obviamente el papel de la CONADEP y el mismo papel de Alfonsín. Es decir, me gustaría que cuentes, que pongas en contexto al juicio respecto de toda esa operación, digamos, podríamos decir civilizatoria, política, que era construir la transición a la democracia y juzgar las atrocidades que se conocían. Sí, en la Argentina de 1983, la posibilidad de un juicio a los militares no estaba en la agenda. La multipartidaria que se reunió ese mismo año en abril, lo que exigió es que se le entregaran las listas de los desaparecidos, que dijeran qué había pasado, pero no juicio. Incluso hay manifestaciones de algunos integrantes de la multipartidaria que dijo de ninguna manera va a haber un Nuremberg en la Argentina. En la campaña incluso electoral, y por cierto los organismos de derechos humanos pujaban razonablemente
por justicia, por supuesto. Pero la postura que adoptó Luder del Partido Justicialista, bien mirada, era la postura corriente, no hacer nada. Reconciliación, miremos para adelante, vive la democracia, hay un impedimento legal que no se puede aplicar retroactivamente una ley más gravosa, aunque derogáramos la ley de amnistía. Era la solución corriente para la Argentina, que tenía 25 amnistías generales hasta ese momento, y en el orden internacional, nunca, cuando digo nunca, nunca, un tribunal civil había juzgado crímenes de dictadura. En consecuencia, esa postura era normal. Quien salió de esa normalidad fue Alfonsín. Alfonsín fue contra la corriente, fue contra lo que era lo normal, lo usual. Esta decisión de Alfonsín, que yo ignoro cuándo fue tomada, bueno, ahora me estoy enterando con reportajes a Martín Farrell, que he leído, del grupo de SADAF que comenzó a colaborar con él, del cual yo tenía mucho contacto con Carlitos Nino y con Jaime Malamud, que me iban contando de qué manera se iba estableciendo algunos criterios, ¿no? Y según me contaban eran muchos, se discutía si se iba a la justicia civil, si se mantenía la justicia militar, etc. Y por supuesto tratando de vencer los obstáculos jurídicos, que no eran pocos. Uno era la jurisdicción militar y otro la amnistía. Y bueno, se derribaron, no quiero extenderme en esto, pero lo cierto es que Alfonsín tomó la decisión y elaboró también una estrategia con todo este grupo de asesores, y que yo creo que fue una estrategia sofisticada. Digo sofisticada porque decir, bueno, mantenemos el juez natural, dejamos que los militares se autojuzguen, con lo cual cruzan el Jordán y se reinsertan en la democracia, y ponemos un control civil, que es una apelación a la Cámara Federal del lugar. Esa era la estrategia de Alfonsín, y y exculpamos con una obediencia, con una presunción irrefragable de obediencia debida a los oficiales inferiores, porque él decía, y lo dijo después, nadie podía pensar que un gobierno recién asumido podía juzgar a todos. Imposible. Esa fue lo que mandó, y luego el Congreso se lo corrigió. Y esa estrategia inicial, bueno, luego naufragó, porque el Consejo Supremo no se hizo cargo, y bueno, ahí gracias a una modificación que hizo el Congreso, la Cámara se pudo abocar. Y el contexto, un contexto muy difícil, porque esa idea inicial de Alfonsín se caía, y después el gobierno, bueno, se encontraba sumamente hackeado. El propio jefe de Estado Mayor de Alfonsín, un general de los primeros que nombró, bueno, hablaba claramente de la necesidad de que esto era irrealizable, que había que premiar a los militares, el jefe de Estado Mayor. Y por supuesto fue una gran lucha, y sobre todo nos olvidamos también la del gobierno, porque el gobierno tenía que lidiar, por aquí lo veo Horacio Jaunarena, lidiar para tratar de aplacar un malestar militar que era creciente, que era demandante. Y por otro lado también la demanda de justicia que razonable que existía en gran parte de la sociedad, ¿no? Por lo cual, y repito, la sociedad, gran parte de la sociedad, y los medios de comunicación más importantes estaban todos en contra. Nadie quería el juicio. Y lo hacían saber. Cuando nosotros nos abocamos, yo diría que sí, claro que había apoyo civil, y rescato también la juventud radical, había sectores también que pujaban por esto. Pero había muchísimos en contra, muchísimos. Y en tribunales esto era una extravagancia. Los jueces, yo me encontré con un juez la semana antes del juicio, un juez amigo, y dijo, pero decime, Ricardo, ¿en serio van a hacer este juicio? Bueno, esa misma duda que tenía él la teníamos nosotros. Vamos a seguir con el mismo tema, doctor Valerga. El libro se llama La Hermandad de los Astronautas. Es decir, está hablando de un grupo de hombres encapsulados, en una cápsula. ¿Hasta dónde ustedes están en una cápsula? ¿Hasta dónde un juez puede estar en una cápsula, además con semejante tema, de semejante densidad política? ¿Y en qué medida esto que acaba de contar Ricardo
que es la imagen negativa que había del juicio desde el punto de vista político. Él habla de los medios de comunicación, etcétera. Desde el punto de vista técnico de que se pudiera realizar, más allá de la presión que podían ejercer las organizaciones de derechos humanos, la gente que estaba verdaderamente sensibilizada con lo que había ocurrido. ¿En qué medida los hechos se fueron modificando en su visión a través del juicio? ¿En qué medida el juicio fue didáctico para la sociedad? Me gustaría que esto lo cuenten, si pueden, con los testimonios del entorno en el que ustedes se movían. Amigos, parientes, etcétera. Sí, es interesante relacionar nuestra realidad con el título del libro, que muy bien lo puso Ricardo. Efectivamente, estábamos todos dentro de un grupo que teníamos el objetivo de llegar al dictado de una sentencia, y que el apoyo que nos teníamos que dar unos a otros era total. No tenía que haber secretos entre nosotros, ni conversaciones, ni opiniones que pudiéramos tener distintas entre nosotros, si no las podíamos llegar a discutir a fondo. Ahí yo creo que está, digamos, la base del título, porque estábamos en una cápsula espacial en que el apoyo mutuo era indispensable. Pero eso no quita que cada uno de nosotros teníamos nuestra vida, teníamos mujer, hijos, y reuniones y salidas sociales los fines de semana, y en donde también nos preguntaban cosas individualmente y al mismo tiempo nosotros contestábamos. Entonces, todo eso de alguna manera relativiza el estar adentro de una cápsula espacial. Y íbamos formando opiniones individuales que después las compartíamos entre todos nosotros. Yo creo que lo más importante, que lo destacó Ricardo, es que prácticamente no nos levantábamos de nuestros sillones en la sala de acuerdos hasta que no agotáramos a fondo un tema, y hasta que no pudiéramos alisar totalmente las diferencias que podíamos tener. Yo lo cuenta Ricardo, nunca lo he contado. Lo ha contado el contador Ricardo, y me gusta sacarlo. Estábamos divididos en dos salas, ¿no? Perdón, ¿puedo hacer una interrupción? Me gustaría que cuente cómo se conocían ustedes previamente. Bueno, termino esto y por supuesto me dedico a lo otro. Individualmente, cada sala, integrada por 3 de los jueces, teníamos una manera de ser totalmente distinta. La sala primera, que estaba conformada por Ricardo, Carlitos y Jorge Torlasco, era todo dulzura, todo juego, todo. Cuando podía haber una diferencia entre ellos, lo solucionaban. Yo creo que no han habido disidencias escritas ni nada de eso. Y por otro lado, estábamos la sala segunda, integrada por Guillermo Ledesma, por Andrés D'Alessio, conmigo. Algunas cosas que voy a contar. Yo estaba ahí en el medio, yo con una personalidad tranquila, conciliadora. Estaba ahí en el medio de 2 cohetes, 2 tipos dificilísimos, con un carácter muy, muy fuerte y que chocaban a menudo. Entonces, a mí me tocaba, lo señala Ricardo con mucha generosidad y amplitud, a mí me tocaba mediar entre algunas cosas a lo mejor sin importancia, modo de dictar una sentencia, no el contenido, sino el modo de dictar un interlocutorio. No, vos, el negro por ahí le cuestionó a Andrés que no podía, que él no podía contar algo que le había ocurrido en la corte, cuando él era secretario de la corte, que no lo podía contar como algo
individual. Entonces, y a su vez, Andrés amenazaba con que iba a ser un voto individual en un interlocutorio que tiene por característica no individualizar a los jueces quien está diciendo. Y ahí a mí se me ocurrió, bueno, vayamos dictando la sentencia interlocutoria y después que termine la sentencia interlocutoria, que Andrés agregue lo que quiera y así, sino, pero como esas hemos tenido muchísimas. Era cuestión de las características. Y lo que preguntaste, Carlos, recién, esto último, era si nos conocíamos. Sí, yo creo en el caso mío, yo conocía a los demás integrantes y creo que todos los conocíamos, creo que todos. Y bueno, yo creo que eso ayudó muchísimo, pero muchísimo, como para que existiera esa excelente relación, porque el también conocernos todos hacía que conociéramos el carácter de cada uno. Con Ricardo habíamos sido compañeros de juzgado y compañeros de facultad, nos recibimos el mismo día y preparábamos la materia juntos. Con Carlos, yo realmente a Carlos lo conocí por lo tan amigo que era con Ricardo y un día, siendo yo secretario, vinieron a verme a mi secretaría de un juzgado de sentencia. Al negro Ledesma también lo conocía de muchos años. Si bien él estaba más adelantado que yo en la carrera judicial, pero la realidad es que nos conocíamos. Yo era secretario de un tío de él, del juez Julio Ledesma, y con Tornasco fuimos jueces de instrucción al mismo tiempo. Y con Andrés nos veíamos en la facultad, yo creo que era lunes, miércoles y viernes, a los dos nos gustaba dar clase temprano, y yo que el primer horario para dar clase era, según los años, a las 7 o a las 7:30 de la mañana. Y a esa hora nos encontrábamos con Andrés, o sea que el conocimiento mío con todos fue de muchos años. Y bueno, yo creo que a todos nos ha pasado más o menos lo mismo. Te pido, Carlos, que me digas si... Sí, perfecto. Una cosa, por suerte prevaleció el espíritu de la sala primera. Por suerte prevaleció la sala primera. O sea, sigue el problema, veo. Efectivamente. La sala primera llevó... Sí. Sí, quedó clarísimo, ¿eh? Guillermo. Defensa, Guillermo. No, ahora lo va. Yo quisiera... a ver. Yo tengo entendido la sala primera se peleaba por no tenerlo a Andrés. Entonces consiguieron que en los decretos formando salas lo pusieran a Jorge Tornasco con ellos y Andrés con nosotros. Entonces la cuestión no era tan fácil. Pero también quiero decir que Andrés, así como tenía mal carácter, y yo también, pero bueno, le voy a conceder a Jorge. Pero todos teníamos nuestro carácter. Bueno, Andrés una vez era noble y admitía sus errores. Una vez le dije a Andrés, en una discusión muy fuerte en la Cámara, por una causa, yo dije, Andrés, sos un hijo de... Bueno, y dice, negro, lo tuyo tiene el valor de la sinceridad. Y ahí se acabó el incidente. Entonces, bueno... Yo te voy a preguntar por otra dimensión del tema, que tiene que ver con el juez como ser humano. En el clima de todo esto que estamos hablando y que se está viviendo, hace poco tiempo me puse a mirar en YouTube el testimonio de Adriana Calvo de Laborde. Donde estás vos. Ese día te toca a vos llevar adelante el interrogatorio. Y lo que uno ve, ahí es un tipo paralizado.
en estado de estupor. Casi no sabés cómo tratarla, hasta dónde avanzar, como una mezcla de azoramiento, timidez y espanto. Yo creo que sería interesante que ustedes cuenten esa dimensión del contacto con lo horroroso en un juez que uno supone no debe dejar invadirse por emociones que lo puedan desequilibrar o que lo puedan sacar de su eje. Dicho de otra manera, ¿cómo hacían ustedes para no convertirse en fiscal? Pero el testimonio de Adriana Calvo de la Borde fue el primero que nos empezó a mostrar el horror, y ese fue quizá uno de los horrores más grandes que hubo en el juicio, aunque hay unos cuantos que seguramente mis colegas recordarán, pero nosotros no sabíamos, todos intuíamos que había algo detrás, que yo no sabía, Corpus había notado algunas cosas, a una señora le llevaban al hijo que detenido una vez por semana o 2 veces por semana para que lo viera. Ella pensaba que eran de la Marina, que podía ser de la EMA, y el hijo desapareció. Yo le dije, cuando tomando declaración en el habeas corpus, si quería ir a los registros de la Marina, y me dijo, no, a ver si encontrábamos a los... Se lo llevaba. Pero, si bien yo tenía miedo, a veces cuando abría la cochera de mi casa, o cuando había pensado cómo escaparse por las terrazas, yo vivía en un segundo piso contrafrente, podía escapar, o sea que uno sospechaba que había cosas difíciles, pero nunca se pensó en este horror. Entonces me impactó muchísimo el testimonio de Adriana Calvo de la Borde. Que tener un hijo, hacerle tener un hijo en un Falcon, la parte de atrás de un Falcon, y después hacer limpiar todo, una cosa increíble. Sí, me dejó paralizado, pero además no tenía nada que preguntarle porque hablaba perfectamente y era muy coherente en su relato. Ricardo. Sí, el juez no es inmune a los testimonios. El juez los percibe como cualquier otro porque el testigo comunica, está expresando y a uno le llega. Esos relatos, pero de torturas inimaginables, porque generalmente no hay videos de todos los testimonios que han relatado cosas espantosas. Pero claro, por supuesto, nosotros hemos llorado con los testimonios, hemos puteado después cuando íbamos a la sala de acuerdo con algunos de esos, y no queda. Yo recuerdo que pensé que con el transcurso del juicio, bueno, ya nos habíamos insensibilizado un poco, y uno de los últimos testimonios, que fue un testimonio del Hospital Posadas, que fue terrible. Bueno, y nos impactó a todos, nos emocionamos todos. Y vos decías, ¿cómo hacés para no quedar en el papel de fiscales? Bueno, eso no te quita que después esa emoción, ese sentimiento, cuando te sentás a pensar y resolver, bueno, no lo hagas a un lado y tratás de hacerlo. Y vos preguntaste la cuestión de un juicio. Fue un juicio. Y al decir que fue un juicio es porque decidimos en base a la prueba existente y aplicando los criterios más corrientes y ortodoxos que había ese momento en tribunales. Hubiera sido muy fácil decir, bueno, los condenamos a todos, les damos lo que sea, era lo más fácil. Pero fuimos jueces, y mal que nos pesara en algunos casos, si no había prueba, no había caso. Lo discutimos, pero en ese sentido estábamos todos convencidos en ese sentido. Los historiadores dicen que siempre uno trata de ver la autonomía del pasado, no verlo como un
reflejo del presente, pero uno siempre va al pasado con las preguntas del presente. Ricardo en el libro habla de que ustedes tenían, me inspiro en el presente para hacer la pregunta, mística judicial. ¿Qué es la mística judicial? Es una materia que ¿dónde se consigue? No, yo diría que esto es profesionalismo. Esto significa formación académica suficiente, experiencia bastante, el haber tenido oportunidad de intervenir en diferentes asuntos, en casos, y hay una serie de cosas que no se enseñaban, se mamaban, porque cuando uno, en el caso mío, cuando yo ingresé a la Justicia Federal, tenía 20 años, 21, comencé a entender una serie de códigos y me explicaban, por ejemplo, qué era lo correcto frente a planteos que hacía un abogado en la mesa de entradas, de qué manera debíamos tratar, qué criterios debían utilizarse para proveer providencias simples e ir progresando luego hacia decisiones más complejas, como podría ser proyectar incluso sentencias, etcétera. De modo que habíamos recibido, todos teníamos formación judicial, en el caso mío bastante extensa, y estábamos muy formados, eso por un lado, y por el otro éramos muy conscientes de la responsabilidad que implicaba el haber sido designado para ocupar una función de esta naturaleza. Sabíamos perfectamente qué grado de expectativa se habían generado. Sabíamos muy bien, por ejemplo, cuál era la demanda de las víctimas, de quienes habían sufrido pérdidas familiares, etcétera, qué significaba el apotegma memoria, verdad, justicia. Sabíamos, en fin, comprendíamos profundamente esto y realmente era como inmunizarnos y permitir que nosotros, más allá de estas emociones que refería Ricardo o el negro, etcétera, de conmoverse frente a testimonios muy dolorosos, brutales, no perdiéramos el equilibrio ni la centralidad que teníamos que tener y cumplir con todas las exigencias de un juez, la objetividad, etcétera. Así que nos pudimos manejar así y fue una gran cosa, y además aquello que fue crítica después creo que se transformó en cierto grado de comprensión. Pretendían, por ejemplo, muchos que nosotros condenásemos, porque sí, a los 9 miembros integrantes de esas 3 primeras juntas militares que estaban bajo proceso. Nosotros éramos jueces, y en consecuencia podíamos llegar a condenar o encontrar responsable a aquellas personas respecto de los cuales hubiese prueba suficiente que lo justificara. Para eso incluso trabajamos mucho. Yo me encargué personalmente bastante de expurgar todo lo que fueron los criterios de apreciación de la prueba, porque si bien juzgábamos no con prueba tafsada o tarifada, sino con las libres convicciones, que no son las íntimas, sino las libres, porque hay que dar razón de el por qué llegábamos a un juicio de castigo, etcétera. A diferencia, y para bien de los enjuiciados, del Código de Justicia Militar, que en el proceso sumario al cual estaban sometidos los comandantes en el Código Militar, la íntima convicción era el sistema de apreciación de la prueba, y esto eximía de dar razón del por qué. Bueno, nosotros cumplimos con todo eso y se refleja esto en las penas que impusimos. Lo criticaron bastante. ¿Cómo no hay prisiones perpetuas o condenas de reclusión perpetua de tiempo indeterminado para la totalidad? Bueno, tuvimos que explicarlo, que nosotros solamente nos manejábamos con prueba, y en un caso complejo como era el de los casos paradigmáticos, porque teníamos 704 temas, no los 40.000 expedientes que podían estar dando vuelta por la Argentina. Y eso fue realmente lo que nos brindó
yo diría blindo, y ofreció de nuestra parte un servicio profesional y justo. Nadie atacó después que nosotros dictamos la sentencia, etcétera, que vencimos las incertidumbres personales, los miedos, los temores que nos acosaban. Nadie cuestionó la sentencia. Nadie puso en crisis el valor de esa sentencia. Ni aquí, en Argentina, ni en el exterior. Porque tenían puesto una lupa internacionalmente acerca de qué juicio estábamos haciendo nosotros, porque llamaban la atención. ¿Cómo era eso? Bueno, había más de un centenar de periodistas en la sala de audiencias, acreditados debidamente, que representaban a los órganos más importantes de Europa, de Estados Unidos, y ellos hacían un seguimiento muy cuidadoso y se informaban muchísimo. Había algo que ayudaba mucho también, que fue el diario del juicio, una creación magnífica que permitía el seguimiento diario de las audiencias. Y bueno, estábamos observados y realmente estaban, en fin, atentos a qué íbamos a resolver, etcétera. Ponderación de todos los medios internacionales acerca de esto. Y la trascendencia que tuvo, y cuento una mínima anécdota porque me parece que pinta la situación. Vamos ese año 1985 en diciembre con mi familia coincidimos con Jorge Valerca a Florianópolis, Brasil. Habíamos alquilado una casa de los dos en Ingleses, una localidad balnearia, y salgo una mañana, no al lado de la playa, sino al lado de la vereda, y una señora de enfrente me mira y me sonríe, y me sonríe y me sigue mirando. Nada, me llamó la atención, dije, bueno, está bien, no sé, tío buen gusto. Entonces, seguimos. Al día siguiente otra vez lo mismo, la señora me mira, me saluda y me hace una seña con la mano, que espere. Espero, sale a la puerta, yo cruzo porque sale a la puerta y yo cruzo porque salió con una revista en la mano. Entonces con el dedo índice me señala la tapa de la revista. Que la revista era bella y la tapa era yo. Y la mujer me mostraba la fotografía. Bueno, para hacerla corta, porque la historia es un poco más larga. Le fue el alma a los pies. No puedo creer que estamos acá. La cuestión es que la señora, profesora de la Universidad Federal de Florianópolis, convocó para la noche siguiente a todos los colegas, profesores que estaban sumamente interesados en esta materia y en este tema, en el juicio particular, y los convocó para que me recibiera en una reunión, etc. No, yo no creo que no fuimos los dos, porque se fue. No, porque vos te fuiste antes. No recuerdo. Me parece que te fuiste antes. Oh, seguramente. Sí, algo así. Después me encontré casualmente a Moreno Campo, bueno, que dijo, ay, pero yo quería ir, hubiera deseado ir. Le dije, no me cabe la menor duda. Quería penarse. Y bueno, pero esto es impresionante, da un poco la medida del interés internacional. Después, con el transcurso de los años, yo no sé, son incontables las entrevistas que he concedido a universidades, a alumnos que están o posgrados, que están preparando sus tesis doctorales o lo que fuere, todos con el mismo tema, los juicios, bla. Y cosa que sigue sucediendo en este momento. De modo que da la magnitud, quiere decir, y no encuentro a nadie que venga a decir, pero ustedes es un desastre lo que hicieron. No, vivo interés y reconocimiento. Esto es la verdad, es lo que hemos venido cosechando y creo que nadie me puede desmentir acerca de estas circunstancias. ¿Ustedes pensaban, doctor Valerga, que podía haber, por ejemplo, un levantamiento militar durante el juicio, como los que se produjeron después? Seguramente, seguramente lo habremos conversado entre nosotros, pero cada vez que ocurría
una citación de personal militar de cualquiera de las tres fuerzas, era todo un movimiento que había, que llamaban por teléfono, que para qué lo citábamos, aun cuando fuese para prestar una declaración testimonial. A fuerza de seguir la realidad, eso se vio con mucho más realidad cuando terminó el juicio a los comandantes, y nosotros ya al año siguiente empezamos con la instrucción de las causas de la ESMA y del primer cuerpo de ejército. Pero lo mismo, durante el juicio, citamos a muchos militares en calidad de declaración testimonial, y habían estos llamados por teléfono, estos preguntas hacia nosotros interesadas desde algunos funcionarios del gobierno, pero como nosotros teníamos la decisión, lo relata muy bien Ricardo en el libro, teníamos la decisión tomada de dictar la sentencia, de avanzar a toda la velocidad posible, de no cejar en nuestra idea de cumplir con el cronograma de declaraciones testimoniales que teníamos para cada día fijados. Y yo creo que lo conversaríamos entre nosotros seguramente, y lo hemos conversado, pero la idea todo eso quedaba a un costado frente a la idea de avanzar sin pausa en el avance, de avanzar en el juicio y de llegar lo más pronto posible al dictado de una sentencia. Fuera cual fuere el resultado que correspondiera de acuerdo a la prueba. Sí, Ricardo. Sí, una metáfora a propósito de lo que preguntaba de las presiones. Hay una expresión, que le debemos a Carlitos, como varias, que era la del arco voltaico, en el cual él decía que había presiones de derecha e izquierda muy fuertes. En consecuencia, como un arco voltaico, ambas se neutralizaban. Entonces nosotros teníamos que atravesar ese arco voltaico como un rayo. La expresión es otra, como un rayo, para poder antes esas presiones pudieran llegar a nosotros, ¿no? Porque, y estaba diciendo Jorge, la rapidez era un elemento central. Nosotros, y tiene que ver con el arco voltaico. O esto lo hacemos muy rápido o no se hace. Guillermo, perdón, acoto una cosa mínimamente. Hubiéramos tenido una Semana Santa antes. Hubiéramos tenido, de no ver a todos, y una Semana Santa antes. Guillermo. Quiero agregar que en 1986, voy a vengar un poco de Jorge, se olvidó de decir que en el 86 jugamos a primer cuerpo, a la policía de la provincia de Buenos Aires, a Camps, a Chocolats, a Vergés, etc. Yo en ese año era el presidente de la Cámara y les sugerí que lleváramos el juicio a alguna parte, la grabación del juicio a alguna parte, porque si venía un golpe militar, podían decir derecho de defensa, que habría sido cualquier cosa, como dicen ahora del juicio a la señora. Entonces, a raíz de eso lo hablé al Bernardo Beiderman, que tenía relaciones internacionales, y él era vicepresidente de la Unión Penal Internacional, y el presidente era el presidente de la Corte Suprema de Noruega. Y él nos consiguió que el Parlamento de Noruega recibiera los cassettes del juicio. Y allá viajamos en 1988, creo que fue, sí, todo
caseta, eso en Noruega. Como anécdota, éramos tan pobres, a Jorge Valerga se le abría la valija, que Andrés D'Alessio fue a ver al presidente del Parlamento con cordones de hilo de algodón, porque se le había cordones. Bueno, que nos llevaron una vez que fuimos a Estocolmo, terminamos almorzando en Macdonald contra la posición de Carlitos y mía, pero yo porque la mayoría quería comer barato. Cuando vos, Ricardo, que después dejaste la justicia y tuviste una destacada carrera política, inclusive como ministro de Justicia, estuviste en el área de Asuntos Institucionales del Ministerio del Interior, diputado. Cuando mirás desde la política el juicio, y no solo el juicio, sino la evolución posterior del tema judicial, las leyes de obediencia debida, punto final, indulto, la reapertura de causas. Desde la política, ¿cómo pensás la relación entre justicia, orden? ¿Cuánta justicia resiste la política? ¿Cuánta justicia demanda la política? Bueno, a ver, vamos a la primera parte que es más fácil. La época era muy compleja. Alfonsín tuvo 3 lanzamientos militares. 3, ¿eh? Yo debo confesar que cuando se sancionó, sobre todo la ley de obediencia debida, a mí no me gustó. Lo sentí mal, no me gustó. Ahora, visto a la distancia, como en muchas otras cosas, digo, bueno, Alfonsín tenía razón. Probablemente el haber podido calmar en ese momento esos reclamos, manteniendo, porque no hay que olvidarse que Alfonsín mantuvo en procesamiento a casi 40 oficiales superiores, bueno, posibilitó que luego con el tiempo pudiera terminarse estos procesos con verdad y justicia. Yo creo que estos delitos, estos crímenes terribles que sufrimos en la dictadura, tienen que terminarse como se están terminando ahora, con verdad y justicia. Luego está la relación entre la política y la justicia. Yo creo que esto requiere la cooperación de ambos. Yo creo que la política tiene que entender que a todos conviene tener una justicia independiente. Ese interés constante de la política de tratar de influir en la justicia es un boomerang. Y los jueces tienen que ser jueces. Los jueces tienen que ser jueces. Yo creo que hace falta volver a determinadas prácticas, conductas, etcétera, ¿no? Yo creo que tanto la política como tanto la política como la justicia tiene que encontrar el cauce. Repito, la justicia es muy importante en una democracia, muy importante. Y yo creo que todos debemos contribuir a fortalecerla porque todos queremos que sea confiable, que sea creíble y que nuestros derechos van a estar más a salvo en ese caso, ¿no? En el libro vos contás una visita de Simone Weil. Sí. A la Cámara. Sí. Y se planteó hoy el problema de si deben morir o no en la cárcel los criminales de lesa humanidad. Ella venía con la experiencia, estaba mirando todo a la luz del Holocausto, ¿no? ¿Por qué no nos contás esa escena? Sí, nos visitó en la Cámara un mediodía. Ella era en ese momento ya miembro del Parlamento Europeo. Una gran luchadora. Una reunión muy interesante. Ella nos preguntó mucho del juicio y salió el tema de la prisión, porque ya en ese momento jerarcas nazis en prisión ya eran de edad muy avanzada. Y me parece que Andrés le preguntó, bueno, pero ¿qué sentido tiene la pena? Mantener la pena a personas ya ancianas
no pierde el sentido de finalidad de la pena, que es la rehabilitación del acusado, etc. Y él dijo, mire, yo creo de que mueran en la cárcel es la única manera de prevenir que estos hechos no se repitan. Tiene ejemplaridad. Me quedó grabado esa frase. Confieso que es polémica, no es tan sencillo, pero fue lo que nos dijo Simone Weil en esa oportunidad. ¿Cuál fue el dilema más difícil de resolver para todo el grupo? Si mira la historia de ese juicio durante esos meses. No todo el grupo, sino la sala segunda tuvimos caso de Paula Logares, que el juez de primera instancia le habían quitado a los apropiadores, que eran un subcomisario de la provincia de Buenos Aires, la mujer, y se la devolvía a los abuelos. Nosotros teníamos y finalmente nos inclinamos por la verdad, es decir, dársela a los abuelos, y bueno, salió muy bien. Duro. Entre nosotros, no sé, me acuerdo de la vez que Carlitos lo detuvo a Orjeira, que era, bueno, más aguerrido y, bueno, no quiero calificar más, de los abogados defensores, y se nos planteó un dilema ahí difícil de resolver, porque no podíamos dejarlo preso, pero entonces estuvimos discutiendo bastante y bueno, al fin salió en una hora. Dimos por cumplida la sanción, seguimos con el juicio. Me gustaría preguntarles a los cuatro si vieron la película Argentina 1985 y preguntarles por qué suponen que ha tenido ese atractivo y qué impresión les causó a ustedes. Aclarando, obviamente, como aclaran los que hicieron la obra, que es una obra de ficción, pero bueno, es una obra de ficción que intenta reconstruir un proceso histórico. Entonces, siempre va a generar va a inspirar un deseo de interpretación histórica en el que la mira. Carlos, primero. Bueno, para empezar, yo creo que hay dos generaciones que no tuvieron la posibilidad de tener la noticia directa, porque no habían nacido, eran muy pequeños, de qué era el juicio, qué se investigaba, qué sucedía en él, etc. Después, bueno, la noticia es tan potente todo este tema, que la noticia subsiste y permanece, y es imposible no verla vigente en todo momento en distintos tipos de expresiones. Es más, siguen su curso los procesos penales a subordinados que están haciendo los tribunales federales en todo el país. Siguen en curso. Esto también le da cierta vitalidad, sin cierta supervivencia. Había una buena razón como para que esas generaciones quisieran tener más conocimiento sobre el particular. Cuando vieron la película, cuando yo conozco una anécdota, en mi estudio, una de las abogadas decidió, como no conseguía entradas en la ciudad de Buenos Aires, se tomó un tren, se fue a Tigre y vio la película en el Tigre. Tal el grado de interés que se había suscitado. Pero después, al conocer un poco el tema, la naturaleza, los hechos, bueno, esto fue una estampida. Estalló el interés, por todos lados, presiones para poder conseguir las entradas y ver realmente la película. A ver, pasó ahora lo que en su momento ocurrió cuando nosotros
comenzado el juicio, corrimos un telón y pusimos en escena el drama, la consistencia de ese proceso y el drama de víctimas que desfilaban y contaban sus infortunios y lo que le había pasado. Eso fue lo que volcó la opinión pública, volcó totalmente. Nosotros empezamos con una opinión pública que no se había volcado en nuestro favor. No nos olvidemos que incluso en Luder tuvo 48% de los votos, y una de las razones por las cuales él tuvo una cantidad interesante de votos es porque había muchos que no estaban de acuerdo en que se revisara el pasado, porque la idea de revisar un pasado de esas características generaba cierta inestabilidad en la gente y cierta grado de preocupación al no saber qué iba a ocurrir. Cuando se desarrolla todo el juicio, se empieza a ver, todo el mundo vuelca su opinión a favor y se produce en la sociedad un grado de conmoción importante. Todos encontraron allí una respuesta a interrogantes que se venían haciendo por años. Este caso, guardando las distancias, tiene un cierto grado de parentesco, de simetría, porque todos querían saber qué pasó. La película ofreció la posibilidad de conocer en la parte no ficcional, en los hechos, la divulgación de los hechos o la reproducción de los hechos reales del proceso, encontraron, una explicación también de cuál había sido la magnitud de la tragedia argentina, el drama, etc. De modo que yo creo que en esa medida la película ha cumplido un objetivo importante: difusión, divulgación. Resultó leccionadora. Desde otra perspectiva, la película es una ficción y tiene puntos de vista o miradas cuestionables, o tal vez que podrían haber sido mejores. Muy rápido porque ya se nos termina el tiempo. Dos niveles respecto a la película. En el primero, el que decía Carlos, me parece que narra una épica extraordinaria y la gente obviamente se engancha, y más porque esta épica tiene que ver alguna relación con hechos que ocurrieron. Por supuesto que el más sofisticado, para los que están más en detalle, participa obviamente de todas las críticas. Creo que ha habido muy poco rigor profesional en una película que era una recreación histórica. Es inadmisible lo que hicieron con Trócoli, poniéndolo con su imagen, con su nombre. Eso es inadmisible, lo de la placa final, y a la vez, relata la gran labor de la Fiscalía, todo el mundo está de acuerdo, en el juicio, pero no se puede hablar de juicio sin Alfonsín. Sin Alfonsín no hay juicio, no hay nada. Y la manera cómo se lo desdibuja Alfonsín, esto me parece que no lo merecía. Pero esto en el plano de quienes hacemos disquisiciones. Para el gran público, bienvenida, ¿no? Yo creo que ya está todo dicho, entre lo señalado por Carlos y por Ricardo. A mí me quedó con bastante fuerza la introducción para la función privada que hizo para nosotros el director Mitre, cuando señaló, como decías vos, Carlos recién, que era una ficción y que había que tomarlo como una ficción. Indudablemente participo que debió haber una referencia y una mención directa a Alfonsín y a la labor de la CONADEP. Pero, por otro lado, yo veo que esa ficción y el dictado de la película hizo resurgir de una manera tan estrepitosa el juicio a los comandantes, que hasta la gente no hablaba del verdadero contenido de la película, que era la labor fantástica de Julio Estracera y de toda su fiscalía,
Y todo el mundo sigue hablando de las películas del juicio y todo eso. Y realmente yo creo que es el gran valor de esta película. A mí la película no me gustó. Yo creo que si uno hace ficción y toma 3/4 partes de la realidad y la reproduce, da la sensación de que está haciendo una película histórica, que es lo que pensó la mayoría de la gente. Y resulta que a esa ficción, a esa realidad histórica, le falta 3/4 partes, que es lo que dijo Ricardo, Alfonsín, la CONADEP, nosotros, perdonando, no estamos. Entonces, yo creo que se la hizo Moreno Campo para él, porque inclusive hay un ataque a trasera, que no me gustó nada, cuando hace la referencia a la dictadura, a los que fueron complacientes con la dictadura. No. Vamos terminando, pero quería apuntar que tampoco hay tanta presencia de lo que fue la lucha de las organizaciones de derechos humanos durante la dictadura para que se llegue a ese estado de situación. Ricardo, última pregunta. En nombre de los 4, me gustaría que nos dijeras cuál es el mensaje del libro para este presente, no como reconstrucción histórica, no como memoria, no como testimonio de algo vivido, sino como mensaje de 4 jueces a la Argentina de hoy. Perdón. No, le diría que no hay tarea imposible cuando hay convicciones, cuando hay garra, cuando hay ganas. Si se pudo en aquel momento en circunstancias tan adversas, ¿cómo no vamos a poder hacerlo ahora a problemas menores? Y sobre todo, rescatar la importancia que tiene para cualquier régimen democrático la vigencia de la ley. La vigencia, que yo creo que es la columna vertebral de cualquier democracia, yo creo que tiene que ser restablecida, plenamente, ¿no? Y que fue en esa maravillosa intuición de Alfonsín lo que permitió esa transición democrática que tuvimos y dar sepultura a 50 años de promiscuidad de dictaduras militares y gobiernos civiles. Terminaron lo que prometía en ese momento el presidente, democracia para siempre, democracia por siempre, pero lo empezamos a transitar. Hay que honrarlo. Bueno, muchas gracias.